buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este directo sorpresa. Y os doy la bienvenida a la lección número 25 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100, lección que hoy vamos a hacer en vivo y en directo con vosotros y vosotras, y principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que se me ha fastidiado el vídeo esta mañana. Se me ha fastidiado el vídeo esta mañana y voy tan liado de trabajo que no me daba tiempo a volverlo a grabar, a editar, a subir, Bueno, así que he dicho, mira, voy a hacerlo en vivo y en directo esta textura, y así yo creo que me va a costar menos, y además de vez en cuando, aunque se me haya fastidiado el vídeo, de vez en cuando me gusta hacer estas clases en directo, porque así, como es una cosa para novatos, y esta textura, la textura de hoy, os garantizo que va a ser la más fácil que hemos hecho nunca. Pues de vez en cuando me gusta hacer vídeos en directo, sobre todo de este curso, para que preguntéis dudas, ¿vale? Porque, bueno, a ver, normalmente yo siempre respondo a todas las dudas, pero está bien muy de vez en cuando hacer una clase de estas, de este curso, en directo. Así que bueno, antes de empezar la lección, como siempre me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estáis viendo, y yo os mando un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España. En fin, estamos a viernes, espero que no estéis escuchando de fondo el ruido que está haciendo mi vecino, se ha puesto como música máquina a tope, pero yo creo que como he configurado una cosa que se llama puerta trasera en el micro, creo que no lo vais a estar escuchando, espero y cruzo los dedos. Pero bueno, ahora empiezo a leeros ya por fin, desde Perú, desde Colombia, desde Virginia, Estados Unidos, como siempre desde Sevilla. Oh, pues tenéis hasta casi calor en Sevilla. Desde Barcelona, bueno, casi, tampoco sin exagerar. Barcelona, desde Lima, Perú. Buenas y lluviosas tardes. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está lloviendo? Porque aquí no está lloviendo nada. Desde Santiago de Compostela, desde Chile. Bueno, ¿qué os parece? Dos hermanas, Sevilla. Oh, yo sigo sin moverme de Bilbao y yo sigo sin moverme desde Zaragoza. O sea, aquí seguimos. Ni puente ni historias. Si estáis en España, estamos a las puertas de un puente y no me voy a mover ni me voy a ir a ningún sitio, me voy a quedar aquí. Más tranquilito que para que en mi casa a gusto pintando y disfrutando. En fin, bueno, hoy os garantizo, de verdad, os lo prometo. Hoy va a ser la textura más fácil que hemos pintado de este reto de aquí, ¿vale? La más fácil que hemos pintado, pero con diferencia, con diferencia. Y es más, voy a ir paso a paso, poco a poco, ¿vale? O sea, que si eres súper novato o súper novata, o nunca llegas a mi ritmo porque voy súper deprisa, hoy estudia. ¿Vale? Hoy lo vamos a hacer súper despacio, ¿vale? Con calma y sin prisas, ¿de acuerdo? Sergio Sierra, hola desde Zaragoza, pues hola desde Cuarte, que ya sabes dónde está. Pues aquí al lado estoy. Alemania, China, Perú, qué maravilla, desde el Hospitalet de Llobregat, muy buenas, sería bona tarda, es que hablo fatal catalán, creo que es bona tarda, acabado en A, creo. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿Empezamos a pintar o hacemos algo o qué? ¿Sí? A ver, vamos a ir poco a poco. De verdad, en serio, hoy va a ser súper fácil. Tan fácil que voy a ir paso a paso parándome para que me sigáis en vivo, ¿vale? Así que hoy no tenéis excusa. No tenéis excusa. Buena tarde, exacto. No tenéis excusa para seguirme en vivo y en directo. Bueno, venga, vamos a empezar. Hoy, por cierto, vamos a pintar mármol negro. Y no tengo imagen para mostraros, para poner aquí debajo, como suelo hacer en los cursos, porque no la he pintado todavía, ¿vale? De hecho, el que he pintado esta mañana lo he borrado, porque es muy probable que quede completamente diferente el que vamos a pintar ahora, ¿vale? Así que, bueno, aquí estoy con mi té, y podemos empezar cuando queráis. El dibujo a línea, veis que es fácil, no. Lo siguiente, de hecho es una especie como de metáfora de dibujo a línea. Ya lo habéis comentado, habéis dicho, pero si es un círculo. A ver, el dibujo a línea os lo he pasado básicamente para que tengáis una referencia de tamaño, de círculo, de posición y de dirección de la sombra. Ya está, ¿vale? O sea, con eso es suficiente. Todo lo demás lo vamos a pintar directamente aquí a fuego sin necesidad de dibujar, ¿vale? En fin. Y pues vamos a empezar, ¿vale? Aquí tenemos dibujo a línea y aquí tenemos en la paleta de colores. De hecho, tengo un montón de paleta de colores. Disculparme. ¿Me vengo a clásico? No, me voy a poner en armonía. No, en valor.
para que lo tengáis. Borro esto de aquí. Vale, ahí tenéis la paleta de colores, que en realidad son 1, 2, 3, 4, 5 tonos, y el de arriba a la derecha, que es el color de fondo de nuestra esfera. Y ya está, ¿vale? Esto es todo. Es más, hoy os voy a enseñar tres opciones de un filtro que, bien utilizado, te puede ayudar a conseguir texturas muy realistas, muy complejas, muy complicadas, de manera muy rápido. Y sin, en serio, creo que esta textura la puede hacer absolutamente cualquiera, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar poco a poco, como siempre. Bueno, sigo leyendo, os sigo leyendo. Hola desde Argentina, desde México. Buen día desde Madrid. Yo también soy de Hospitalet. Buena tarde. Jaime, la textura tornasol, ¿qué color adquiere en la sombra? Depende un poquito de la luz reflejada. En teoría, a ver, creo que yo se la puse como gris, como un gris oscuro y ya está. Aunque en teoría deberías de ponerle algún tono como rosáceo y algún tono azul, pero muy matado, ¿vale? Porque se supone que rebota la luz en la esfera e incide en la sombra, ¿vale? Pero muy poquito, ¿vale? El de licuar, no exactamente por las por las vetas de mineral, ahí le has dado. El de licuar es muy potente este filtro, si se sabe utilizar bien y si no se abusa. Pero tiene una serie de inconvenientes que ahora os voy a explicar, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Con vuestro permiso me voy a poner música, ¿vale? Porque es que si no estoy escuchando al vecino, escuchando música máquina, y yo solamente oigo el chumba, 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 y me están poniendo un dolor de cabeza interesante. Así que me pongo cascos, con vuestro permiso. Sí. Y yo voy a escuchar Arias. Así de diferentes somos mi vecino y yo. A ver si empieza esto. Empieza. Vale, vamos allá. Yo apenas sé hacer un círculo, no te preocupes, Natalia. Yo creo que lo vas a saber hacer. Estoy seguro de fácil que es, ¿vale? Así que bueno, espero que todo el mundo tenga la paleta de colores y el dibujo a línea importada a Procreate. Y si no, no pasa nada. Sinceramente, que os diré la tonalidad exacta. Y si no tenéis el dibujo a línea, pues haces un círculo y ya está, ¿vale? Es muy sencillito. Así que bueno, vamos a empezar como siempre. Voy a renombrar la capa 1. La voy a renombrar como dibujo. Perfecto. Y la voy a desplazar hacia la izquierda para decirle bloquear, porque no la quiero liar parda, que me conozco. No la quiero liar parda. Así que ahora pinchamos en el color de fondo y vamos a pinchar en nuestra paleta de colores en el color de abajo, o sea, el de la derecha, ¿vale? El de la derecha arriba, este de aquí, que es el mismo color de siempre, que es el 4D4741, el mismo color de fondo de todas las texturas, ¿vale? Vamos a empezar. Creamos capa nueva. La pongo por debajo de la capa de dibujo. Me bajo el volumen de la música, que es que me está dejando sordo este señor aquí cantando. Vale, ya está. Vale, y vamos a empezar, ¿vale? Mirad, en la paleta de colores... Bueno, tengo estos colores seleccionados, pero la paleta de colores vamos a coger este tono de aquí, el de arriba a la izquierda, ¿vale? Que si estáis utilizando Photoshop, podéis poner en el hexadecimal el 45413E. Ese es el tono exacto que vamos a utilizar, ¿vale? Vale. Claro, es mediodía, estarás... Eso es que estás en Latinoamérica seguro. A ver, que me subo un momento. Aquí por si se suscribe alguien que me entere. Vale, genial. Pues vamos a empezar de verdad, con calma, sin prisa, y estoy seguro de que vais a llegar a mi ritmo, ¿vale? Ningún problema. Venga, vamos a ver. Y hoy tenemos ya un mensaje eliminado. Muy bien, Heisy, muy bien. empezamos bien, empezamos muy bien. Muy bien, no lo quiero ni leer. No sé, muchas gracias. Empezamos fuerte, ¿eh? Venga, vamos a continuar. A ver, pincel preciso, máximo tamaño, máxima opacidad. Cogemos el tono que os he dicho, ¿vale? El 45413E. Y empezamos. Please draw a little slow. No te preocupes, don't worry. ¿Vale? Don't worry, que este es muy fácil, ¿vale? Pero muy fácil. Vale, le doy un toque.
Apenas se diferencia en pantalla, yo creo que sí que se ve un poquito la diferencia, ¿vale? Pero no os preocupéis si no se diferencia mucho del color de fondo, porque luego le vamos a meter un montón de brillos, un montón de sombras y se va a diferenciar clarísimamente, ¿vale? Pero vamos a empezar poco a poco. Una vez que hemos hecho el círculo con el máximo tamaño que te permite el pincel preciso, obviamente, en mi caso, por lo menos, por mi resolución de lienzo, necesito hacerlo un poquito más grande. Entonces le doy a la flechita y con el uniforme voy a escalarlo hasta llenar el dibujo a línea. Más o menos, ¿eh? Vale, perfecto. Ya lo tenemos rellenado. Es muy sencillito, ya os lo digo. A ver, lo que quiero que hagáis ahora es un poquito extraño al principio. Al principio es un poquito extraño lo que os voy a pedir, pero tiene su justificación. Y luego lo vais a entender, ¿vale? Así que ahora os pido un poco de fe y que hagáis una cosa que voy a hacer yo, que parece que no tiene sentido, pero luego lo tendrá. A ver, quiero que cojáis esta capa que hemos dibujado, ¿vale? Y desplazamos hacia la izquierda y le decimos duplicar, ¿vale? Y la capa de arriba, la que está ahora marcada como azul, la voy a renombrar como textura. Y la capa de abajo la voy a renombrar como forma. ¿Vale? De tal forma que te tiene que quedar la capa de dibujo, la capa de textura y la capa de forma. Y luego la capa del color de fondo. ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué tal, mis queridos novatos y novatas? ¿Vamos bien? ¿Vais al día de momento? ¿Vamos bien? O sea, habéis llegado hasta aquí. Es que quiero hacerlo a la vez. Fijaros si es fácil, ¿eh? Fijaros si es fácil lo que vamos a hacer. Que hasta me espero para que lo hagáis a la vez. Y yo creo que va a quedar muy realista. De hecho, le he hecho ya 4 veces esta textura. 2 de prueba y una el que yo pensaba que era el vídeo real y se me ha fastidiado. Así que ya sé cómo va a quedar y ya sé todo lo que vamos a hacer. Pero bueno, bien, vamos a ir poco a poco. Venga, ok, vamos. Genial, genial. Venga, vale. La capa de arriba, que se llama textura, quiero que la escaléis y la hagáis un poquito, un poquito más grande. Aquí, ¿vale? ¿Qué pincel usé? Usé el pincel este de aquí, el pincel preciso. Pincel preciso, máxima opacidad, máximo tamaño, ¿vale? Y si no te da el tamaño que te da, lo escalas y lo haces más grande. Pero bueno, básicamente tienes que tener la capa de forma, que es la de abajo, tiene que ser un poquito más pequeña, de hecho es como el dibujo a línea, y la capa de textura tiene que ser un poquito más grande, ¿vale? Fijaros que lo he hecho a ojo, pero más o menos que sobresalga por todos los lados igual, ¿vale? Jo, cómo os he echado de menos esta semana, ¿eh? Ha sido una semana larguísima, larguísima esta semana. Por Dios, yo lo de levantarme a las 6 de la mañana lo llevo fatal. Fatal, qué sueño tengo, es viernes y estoy agotado. Pero bueno, os he echado mucho de menos, pero bueno. Venga, vamos a seguir. Pues esta capa que tenemos llamada como textura, que es un poquito más grande, con 2 dedos. Hacia la derecha, bloqueamos canal alfa, ¿vale? Canal alfa bloqueado. Y ahora ya vamos a empezar a pintar. Luego os explicaré por qué hemos hecho esto, ¿vale? Seguro que los más avispados ya lo saben, pero, os lo explico después. A ver, tenemos esta capa, ¿vale? De esta esfera de aquí. Y ahora quiero que cojáis el color... Vamos a coger el oscuro, ¿vale? El de la paleta de colores que tenemos aquí abajo. El oscuro, que es el de la derecha, que es... O sea, de la parte izquierda de la derecha, que es el 1D140D, que es este tono de aquí, que es como un... Es como un rojo muy oscuro, como un marrón muy oscuro, ¿vale? ¿También me habéis echado de menos? Jo, sí, es que... Es que yo tengo docencia en el segundo semestre en la universidad y me había mal acostumbrado. Me había mal acostumbrado a tener, no tiempo libre, porque estoy todo el día con el canal, pero sí que me había mal acostumbrado a meterle muchas horas al canal y estar todo el día pensando en tutoriales, en pinturas, en vídeos, en... Y ahora no, ahora tengo tantas cosas que hacer que madre mía, que tengo que encontrar ratitos, pero bueno. Así que por eso hoy quería hacer esta textura y por eso voy tan despacio, porque estoy disfrutando este momento. Es como mi momento de descanso, ¿vale? Este directo para mí es mi momento de descanso de la semana. Entonces, bueno, venga, vamos a empezar. Tenemos este color oscurito, ¿vale? Os quiero que con el pincel preciso, mismo pincel preciso, no vamos a tocar... Creo que vamos a utilizar 2 pinceles. Ya está. Entonces, bueno, con el pincel preciso, quiero que bajéis el tamaño y la opacidad.
¿Algún alumno sigue el canal? No, ni de coña, ni de coña. Yo creo que no. Yo creo que no. Si hay algún alumno, que lo diga. Que tenga el valor y lo diga. Diga, yo, Jaime, yo soy tu alumno y te estoy siguiendo en vivo. Pero no creo. No creo porque, bueno, en fin. ¿Sabes cuando notas que a la gente no le interesa mucho las cosas que cuentas en clase? Pues sí, no sé, yo tengo esa sensación. Pero bueno, igual hay algún alumno aquí y me encantaría saberlo. Pero yo creo que no va a haber ningún. Por lo menos presente. Exalumnos seguro que hay, pero presentes yo creo que no. Pero bueno, oye, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a pintar. Venga, a ver, vamos a bajarle como el tamaño. Y la opacidad. Voy a intentar encontrar un punto dulce. A ver. Un 25% puede ser. Y vamos a hacer como líneas, ¿vale? Pero líneas sin pensar mucho, ¿eh? En serio, así, dándole toques, ¿vale? De hecho, ahora voy a bajar el tamaño. Estoy jugando con la opacidad porque quiero que cuando las líneas se solapen, manche un poquito más. Sí, de hecho, Alex va a aparecer como un planeta, ¿eh? Al principio va a aparecer como un planeta. Vale, más o menos así. Y ahora quiero que cojáis el color clarito, que es el 736D, perdón, 736B de Barcelona 60. Y ahora vamos a darle como toquecitos. ¿Vale? Intentad no cruzar las líneas que habéis dado oscuras, ¿vale? Como más o menos un poco por los huecos. Tampoco lo llenéis todo, ¿eh? Pero, de hecho, aquí voy a pintar así como una mancha. Y ahora con el oscuro, una mancha aquí. Y una mancha aquí más oscura, por ejemplo. Y aquí también voy a pintar una mancha así. Otra mancha y otra mancha. Vuelvo a coger el oscuro, pincel pequeño. Vamos a marcar unas líneas. Vale, vamos poco a poco. Vale, genial, genial. O sea, podría parecer una especie de textura de corteza de árbol cutre, pero ya va teniendo buena pinta. En serio, ¿eh? Esto va teniendo buena pinta. Luego sé cómo va a quedar, ¿vale? Y te garantizo que de momento va bien, va bien. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Vais más o menos haciendo... ¿Habéis conseguido ya esto? ¿Sabéis que es como muy sin pensar? Vas haciendo trazos, ¿vale? Vas haciendo tracitos. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. De hecho, lo que estamos haciendo es imitar, como si dijéramos, la propia naturaleza, ¿vale? Hay varios tipos de mármol. Hay uno en concreto que está como formado por diferentes láminas que después con la presión y el calor se han ido como se llama, corrugando. Se han ido como plegándose unas sobre otras y haciendo una especie como de curvas y tal, pero eso lo haremos luego con el filtro. De momento quiero que solamente hagáis las líneas estas de aquí, ¿vale? Venga, de momento es muy sencillo, súper fácil, ¿vale? Solo esto así. O sea, si visualmente te parece que es como un tronco de un árbol, vas bien, ¿vale? Vas bien así, vas bien así. Yo te sigo, Rafael de la Cruz. Rafael de la Cruz, eres alumno mío de este año y me estás sirviendo aquí en vivo, en serio. Wow, wow. Un punto más. Luego hablamos, luego hablamos. Bueno, venga, va. Sigo pintando, ¿vale? Poco a poco, con paciencia y despacito. Muy bien, una vez que hemos terminado de pintar estas líneas así, ya os digo que esto es súper, súper fácil, ¿eh?
Ahora vamos a empezar a darle, como si dijéramos, las zonas de sombra y las zonas de luces generales a nuestra esfera para que deje de ser un círculo y se convierta en una esfera por fin, ¿vale? Entonces ahora quiero que cojáis, me voy aquí al clásico con vuestro permiso, color negro puro. Buen tamaño, pero buen tamaño, ¿eh? Y ahora, siendo coherentes con nuestra escena, pues más o menos así, ¿vale? Más o menos así. Y ahora quiero que cojáis el tono claro y lo aclaréis todavía más. Pero esto un poco a ojo, ¿eh? Por ejemplo, este de aquí que me ha salido el A09483, ¿vale? Que es este tono de aquí. Y vamos a aclarar como alguna parte. Vale, más o menos así. Más o menos con esto es suficiente. Y... Pero Jaime, si nunca se sombrea en negro, que siempre que sí. En este caso sí. En este caso por este material sí. Y lo de que nunca se sombrea en negro, eso es muy de pintura. Yo he llegado a utilizar negro. Dicen que se suele utilizar como un marrón muy oscuro, porque el negro mancha, el negro ensucia. Pero depende de las circunstancias, se puede llegar a utilizar el negro, ¿vale? Y bueno, en fin, por cierto, hablando de mis alumnos, ayer tuve una clase online y utilicé esta misma interface de los directos y yo creo que se quedaron un poco flipados, o sea... Cuando me conecté a la clase, porque era la primera clase online que teníamos, porque yo tengo clases presenciales y clases online, y la primera vez que enchufé la cámara y los alumnos me vieron, así como me estáis viendo, igual, porque además la hice con el iPad y todo, y me vieron ahí en la esquinita, con este fondo de los retratos, con las lucecitas, con el micro que se ve aquí, con... Os juro que se les veía las caras porque estaban todos con la webcam puesta, y había alguna cámara, o sea, había alguna cara de... Pero este flipado... pero este flipado, ¿de qué va? ¿De qué va? Y luego además lo mejor de todo es que conforme íbamos dando la clase se iban suscribiendo gente al canal de YouTube. Iban sonando alertas de pim pam, se ha suscrito, no sé qué, se ha suscrito. Por supuesto con el zombie corriendo y... con el zombie corriendo y todo por la pantalla. Fue bastante épico, pero había hubo un alumno que me dijo, intenta desconfigurar tal, o sea, que controlaba de OBS Studio porque también hacía directos. Entonces él sabía perfectamente lo que estaba pasando en pantalla, pero el resto de mis alumnos se quedaron mirando como diciendo, pero este colgado de la vida, ¿qué hace ahí? Con el micro, que se cree youtuber o algo. Bueno, en fin. En fin, bueno, es que mis alumnos no saben nada, no, ni que es nada de youtuber ni nada. En la facultad no me conoce nadie, pero bueno, en fin, yo sigo a lo mío. Bueno, venga, a ver, hemos dado la zona de sombras y la zona de luces, pero el problema que hemos hecho ahora es que hemos matado... Acentuar un poquito más, vale. Hemos matado mucho la textura, ¿vale? Y lo que hay que hacer ahora es volver a repintar algunas zonas, que estoy leyendo el chat mientras. Venga, vamos a seguir. Y vamos a coger como el color oscuro que teníamos antes, ¿vale? Que es como el marrón oscuro. Y vuelvo al pincel preciso. Y vamos a repintar. Voy a bajar la opacidad. Un 15. Por ejemplo, sí. Y ahora ir jugando con el tamaño un poquito. Como para recuperar lo que hemos perdido antes, ¿vale? Sobre todo por la parte clara. A ver, yo creo que fue bastante... Les tuvo que llamar bastante la atención. Porque yo tengo compañeros, profesores, en la facultad, que yo creo que no saben encender una webcam. No es broma, ¿eh? No es broma. Gente mayor y tal. Y les dan clases online. O sea que eso tiene que ser una experiencia curiosa también. Y de repente
mm, te llega el profesor de plástica, que soy yo, con todo este, con toda esta parafernalia. En fin, bueno. Yo mientras voy pintando, ¿eh? Mientras voy contando chorradas, voy pintando. ¿Veis que estoy como intentando recuperar un poquito la parte oscura, ¿vale? O sea, la parte oscura dentro de la zona clara, ¿vale? Tengo seguidores para rato, sí, la verdad es que por suerte tengo el canal aquí de YouTube con 12.700 ya, madre mía. Bueno, ahora quiero que os cojáis otra vez el color clarito y con el mismo pincel, ¿eh? Mismo pincel, misma opacidad, voy a remarcar. Si antes lo he hecho por la zona sobre todo clara, ahora por la zona oscura. Voy a intentar recuperar un poquito alguna tonalidad. Vale, por ejemplo, así. A ver, yo estoy convencido que después se rieron entre ellos. Seguro, seguro, seguro. O sea, seguro que tienen un grupo de WhatsApp o algo y están diciendo, madre mía, pero tú has visto el flipado del profesor. Bueno. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Habéis conseguido más o menos esto? Tiene que dar la sensación como si estuviéramos haciendo un planeta. ¿Vale? De hecho, voy a aprovechar. Voy a pintar como alguna zona así. Por ejemplo. Otra aquí, por ejemplo. Vale, más o menos así, ¿vale? Me he dado cuenta que me he equivocado de pincel. Bien. Mi planeta se ve raro. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, mientras se parezca a una especie como de planeta, ¿vale? Y... Y venga, vamos a seguir. Ah, ya os digo, ojo, os advierto, el directo de hoy va a ser cortísimo, pero cortísimo. Yo creo que no llega a la hora. Bueno, con lo que me enrollo y las chorradas que os cuento, sí, pero en principio... En principio va a ser súper, súper rápido, ¿vale? O sea, porque no es un directo, es una clase, ¿vale? Es del curso de Procreate de 0 a 100. Así que bueno, venga, una vez que hemos terminado esto de aquí, si vais más o menos a la vez que yo, empiezo con la siguiente fase, ¿vale? Ponedme por escrito si necesitáis que pare o vais más o menos al mismo ritmo que yo. ¿Vale? No he difuminado nada, no he tocado nada, es como pinceladas, siguiendo un poco así de patrón y ya está. ¿Cada cuánto harás clases o directos? En principio hago directos todos los domingos. Todos los domingos hago un directo. Y no hago más directos. A menos que ocurra alguna catástrofe, como que se me haya estropeado un vídeo o algo, y no me dé tiempo a subirlo. Es que como yo suelo publicar, ahora publico los lunes, los miércoles, los viernes y el directo del domingo, hoy es viernes, hoy tocaba vídeo normal, entre comillas. Pero como se me ha fastidiado, pues he dicho, bueno, pues mira, pues por no subir nada, o sea, en vez de no subir nada, hago un directo y ya está, total, ¿qué más me da? Si es que realmente me cuesta lo mismo pintarlo en directo que hacerlo offline, porque es que hago lo mismo, o sea, yo me pongo donde estoy ahora mismo y lo que pasa es que no pierdo tanto el tiempo hablando con vosotros, perder el tiempo me refiero que no me enrollo. Y me da lo mismo, tardo lo mismo, ¿vale? Así que bueno, he decidido hacerlo así y ya está, ¿vale? A ver, que os leo un momento. Que tenías falta de imaginación. Yo tenía una profesora que me daba así capones, así, porque me salía de las líneas y me decía, tú Jaime, decía, en esto de la pintura no vas a tener futuro. Y yo, bueno, muy bien señora, muy bien. En fin, bueno, qué visionarios tus profes, ya lo sé ya. Bueno, ¿seguimos? Venga, ahora va a empezar la magia. Por fin, ya está, va a empezar la magia. Y lo que quiero que hagáis ahora, vale, quiero que os vayáis aquí a la
a la varita mágica, ¿vale? Y veis que hay una opción que pone licuar, ¿vale? Que es un filtro que se llama licuar. Pero cuando le deis, os va a salir un error, que me va a salir a mí también, y os lo voy a explicar, ¿vale? Le voy a dar a licuar y me dice, ¡pum! Así como, ¡oh, Dios mío, error! Y me dice, seleccionada capa con bloqueo alfa. El filtro licuar no se puede utilizar con el bloqueo alfa, Vale, sí, perfecto. Lo que te está diciendo es que necesitas desbloquear el canal alfa para poder utilizar este filtro, ¿vale? Por lo tanto, me voy aquí a abrir las capas y con 2 dedos hacia la derecha desbloqueo el canal alfa. Y ahora sí que puedo darle a licuar, ¿vale? Ahora ya no hay ningún problema, ¿vale? Hola Jaime, aprovecho este momento para tu atención para decirte si has visto en el grupo de Face el qué he visto. Yo sigo en el tercer grano de la mora, es duro, ¿eh? El de la mora es duro, ¿eh? En comparación este es súper fácil. Hola, no lo he leído. Tenemos varios o algunos un problema con el difuminado. Nos sale como aceitoso el efecto del difuminado. ¿Hay alguna forma de corregir eso? ¡Wow! No lo había leído. Ya os digo que llevo una semana un poco, iba a decir de culo, pero por no decir tacos. Llevo mala semana. Pues no. Ya lo miraré, a ver, porque creo que sé lo que os pasa. Cuando dices aceitoso, dices que te aparecen como como circulitos concéntricos, uno, otro, más grande, más grande, más grande. Que no lo haces suave, sino que aparecen como círculos concéntricos. ¿Es algo así lo que me dices? Mientras voy leyendo, Tengo la espinita de hacer un puñetero directo, pues hoy lo vas a conseguir. He metido demasiada línea. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No, mejor, te quedará más compleja. No pasa nada, ¿vale? Bueno, venga. ¿Te pareces a Droth? Jo, pues me dijeron el otro día que me parecía a Keanu Reeves. Y... tuve un momento muy triste, Os lo voy a contar, ¿vale? Venga, mientras la gente se pone al día. Os voy a contar uno de los momentos más tristes que he tenido no sé, en el último año. Le digo a mi madre, mira mamá, que me dicen que me parezco a Keanu Reeves. Y mi madre, claro, primero se ríe y me dice, sí, claro que sí, hijo mío, claro que sí. Y yo es que tenía en mente al Keanu Reeves de joven, ¿vale? Al Keanu Reeves de Matrix. Y la verdad es que no me parezco en nada al Keanu Reeves de joven. Pero he buscado fotos de Keanu Reeves de mayor. Y de ahora, ¿vale? Sí, de mayor. Y sí que me parece muy poco, ¿vale? Pero sí que hay como un deje, Y entonces le enseñé primero a mi madre fotos de Keanu Reeves de joven y me dice, pues hombre Jaime, no te pareces en nada. Y luego de repente le enseño fotos de Keanu Reeves de ahora. Y entonces de repente mi madre se queda mirando la foto y dice, anda, hombre, pues un poco sí que te pareces, sí. Y acto seguido dice, madre mía, ¿qué le ha pasado a este hombre? Claro, yo en ese momento le dije, mamá, vamos a ver, ¿cómo que qué le ha pasado a ese hombre? O sea, así de triste fue, o sea, fue un momentazo súper triste, o sea, primero me dice que sí y luego me dice, ah, pero ¿qué le habrá pasado a ese hombre? ¡Qué mala vida habrá llevado! Y dices, me cago en la leche bendita. O sea, sí, mala vida. En fin, bueno, triste, sí. Y Droth, supongo que será Droth. ¿Cómo se escribe el apellido? Rozak. Bueno, sí, el de... sí. Hombre, yo con tener la mitad de sus suscriptores ya me valdría, ya, pero... Keanu se ha puesto muy feo. Muchas gracias. Siento vuestro apoyo, ¿vale? Siento vuestro apoyo. Hombre, con lo del viejo joven ya se pone ciego. Pero bueno, en fin, vamos a pasar página. Pasemos página de este momentazo, ¿vale? Vamos a pasar página de este momento triste de mi vida. Y venga, vamos a seguir. A ver, tengo seleccionado el filtro licuar, ¿vale? Filtro licuar. Hay un montón de opciones abajo. Vamos a utilizar 3, ¿vale? Vale, sí.
Eso que explicaste efectivamente es lo que me pasa con el difuminado. Círculos alrededor parecían como cuando disuelves aceite, ta. Vale, luego te lo explico. Luego te explico qué es lo que te puede estar pasando, ¿vale? A mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa a veces. Bueno, venga, abajo hay un montón de opciones. Pues quiero que le deis a la de empujar, que es esta de aquí de... La primera de la izquierda. No sé si se llamará igual en todos los idiomas o no sé. Bueno, la de empujar, ¿vale? Y con esta de empujar, un tamaño más o menos medio, así. Presión 50%, distorsión 94%, inercia ninguna, o sea, fijaros en los valores que tengo yo aquí abajo, ¿vale? Pues bueno, pues con estos mismos valores quiero que empecéis como a empujar un poquito, como un poquito haciendo como zigzags. Pero, ojo, sobre todo teniendo en cuenta que en los bordes, por ejemplo, en este borde de aquí, voy a bajar hacia abajo. Subo un poquito, pero como que todo lo bajo hacia abajo un poco, como intentando seguir un poco la curvatura. Y en este borde pues también bajamos un poquito hacia abajo. Subo un poco hacia arriba, bajo hacia abajo. Veis que le voy dando como un poco por todo. Y además veis que hace como una especie como de efecto acuarela, que le das así unos toques y veis que hace como que se expande un poquito. Vale, pues vamos a aprovecharnos de este efecto. Vale. Vale, a ver, este filtro tiene un enorme problema, un gran problema, ¿vale? Y es que distorsiona el contorno. Porque fijaros, si yo por ejemplo aquí en la parte oscura, que es donde mejor se ve, empujo hacia afuera, veis, me hace esto de aquí. A ver, que podría ser, si estuviéramos pintando una luna o un planeta, pues sí, me hace un efecto muy chulo y muy bonito, pero si tú estás pintando de mármol una mano o una escultura o una columna, vas a tener problemas muy serios con los bordes, ¿vale? Por eso hemos hecho... Veis que abajo hay una capa que se llama forma y esta capa que se llama textura, porque aquí vamos a pintar la textura, pero luego utilizaremos una máscara de recorte para que nos coja la forma del de abajo y no se nos deforma hacia los exteriores, ¿de acuerdo? Así que voy a quitar un momento esto de aquí con dos dedos, ¿vale? Perdón, aquí. Buah, ni siquiera me deja echar marcha atrás. Bueno, ¿qué más me da? A ver, ¿qué ave estoy usando? Procreate. Vale, ya le habéis contestado. Vale. Muy bien, pues más o menos, ojo que aún falta, ¿eh? Pero, bueno, empieza como a generar un efecto chulo. Un efecto bastante interesante, Pues ahora quiero que cojamos otra vez el mismo filtro, ¿vale? El de licuar. Vamos a utilizar solamente el de licuar. Y en vez de empujar, ahora quiero que utilicéis una de las siguientes opciones, que es retorcer a la derecha o retorcer a la izquierda. Ojo que Photoshop tiene el mismo filtro con las mismas opciones, ¿eh? Pues vámonos, yo qué sé, retorcer a la izquierda, por ejemplo. Voy a ponerle un buen tamaño. Ojo, parámetros, presión 50%, distorsión ninguna, inercia ninguna, ¿vale? Y el tamaño juegas con él. Vale, la diferencia entre la opción de empujar, en donde tú tenías que poner el dedo y arrastrar, aquí no, ¿vale? Aquí no tienes que arrastrar el dedo, tienes que mantener el dedo, ¿vale? Vas a apretar, mantienes el dedo y todo te hará como una especie como de torsión. Lo voy a hacer muy grande para que lo veáis, ¿eh? Fíjate, voy a mantener aquí el dedo. ¿Veis que me hace como una torsión? Lo que pasa es que aquí me he pasado, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es poco a poco, ¿vale? Es como pequeños toquecitos. Ahora hacia la derecha, bajando un poco el tamaño. ¿Vale? Como para mezclar todavía más todas las... como todas las vetas de nuestro mármol, ¿vale? Vale, bastante interesante, Y por último, puedes jugar con esto todo lo que quieras, ¿eh? Todo lo que quieras. Pero si trabajas con Clipping Mask, exacto, es lo que voy a hacer después, ¿vale? Después trabajaré con la máscara, ¿vale? Pero luego al final, primero os enseño esto y luego aplico la máscara, ¿vale? A ver, una vez que he aplicado ya todos estos filtros, aquí, licuar, la última opción muy interesante para este tipo de texturas es una que se llama cristales. ¿Veis que acá abajo hay uno que es cristales, que es este de aquí? Vale, este es más sutil, pero se nota perfectamente. Mirad, me voy a empezar a dar como, por ejemplo, por aquí. Voy a dar como toques. Bueno, de hecho no, estoy arrastrando el dedo, ¿vale? Fijaros que al arrastrar el dedo, voy a hacer un poquito más pequeño, aquí. Al arrastrar el dedo, aparecen
como todas estas distorsiones que ya no hacen que la línea sea perfecta, sino que hacen como todas estas piquitos, ¿vale? Que esto es muy característico del mármol. Os voy a empezar a darle bien por todo. ¿Veis que incluso modifica un poquito la distorsión aplicada anteriormente? Pero es lo que decíamos. En los bordes, lo voy a poner aquí para que lo veas. ¿Lo ves? En los bordes te hace estos piquitos tan feos que no quedan bien, ¿vale? Por eso aplicaremos luego una máscara. Vale, perfecto. De hecho, una vez que hemos terminado, eso valdría para la naranja. Podría valer bajándole la intensidad, ¿vale? Bajándole la presión para que no haga tantos piquitos. O incluso para hacer una pradera con césped también podría valer. Pero bueno, vamos a lo que estamos. En esta capa de aquí, ¿vale? La capa de textura, quiero que le deis un toque y que le deis a máscara de recorte. De tal forma que ahora voy a quitar el dibujo a línea. Ahora ya sí me queda un contorno perfecto, ¿vale? Ya no se deforma nada, ya no se mueve nada, porque está cogiendo el círculo que habíamos hecho nosotros antes en la capa de abajo, ¿vale? Y más o menos empieza, aún falta, pero empieza a aparecer una textura de mármol muy rica y muy sencilla de hacer. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais más o menos como yo? O no, a ver, es imposible que os quede como yo, porque aquí las líneas se deforma todo muchísimo, pero da igual que no se parezca al mío. ¿A ti te parece que da la sensación de mármol? ¿Vale? ¿Se podría utilizar para hacer reflejo en el agua? ¿Deformaría demasiado? No, no. Casi mejor para hacer el reflejo en el agua utiliza el de licuar, pero no este de cristales, sino el de arrastrar. Y vas arrastrando hacia un lado, hacia otro, izquierda, derecha, para que lo que sea recto haga ese zigzag tan característico, ¿vale? Y voy perfecto, jajaja, ¿lo ves? Si es que es más fácil de lo que parece. En serio, en serio. O sea, al principio te da la sensación de que te está quedando como una cosa feísima, pero qué va, qué va. O sea, lo bueno aquí, o sea, si le metes bien la sombra, la luz y las líneas de tono, lo demás te lo hace prácticamente solo, ¿vale? Va igualito, igualito. Genial. ¿Cómo me alegro? Genial. Vale, ¿alguien va retrasado? ¿Alguien tiene alguna duda? En serio, es el momento. Este es el tutorial. Es el tutorial ideal. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo ya tengo suficiente con encontrar dónde está la herramienta de licuar en mi aplicación. Ya, es que si no estás utilizando Procreate, madre mía, te va a costar la vida, la vida. Mira a ver si tienes en filtros algo parecido, ¿vale? Mi primer dibujito bien hecho, pero si aún falta, aún falta. Va a ser todavía más realista. Esto no es nada, en serio, ¿eh? Muchísimo más. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, yo voy a empezar a pintar porque ya os digo que no quiero que sea un directo muy largo, ¿vale? Llevamos ya 44 minutos y no sé, mi intención es terminar en 20 minutos, media hora, como mucho, ¿vale? O sea que es una textura facilito, ¿vale? Bueno, venga, vamos a continuar. A ver, quiero que ahora, en esta capa de aquí de textura, ¿vale? Esta misma capa, ¿eh? De textura que tiene la máscara de recorte, ¿vale? Tiene la flechita esa como azul, ¿vale? En esta misma, quiero que cojáis el negro puro, pero esta vez utilizad el salpicadura Jaime, ¿vale? Le dais un tamaño medio. A ver, dejadme un momento hacer pruebas. Estoy probando de opacidad y tal. Vale, sí, aproximadamente yo lo tengo a un 53% de tamaño y un 35% de opacidad, ¿vale? Pues ahora quiero que con el negro y dándole toquecito. A ver, tampoco mantengas el dedo y hagas así, que es lo que estoy haciendo aquí, así yo a lo burro, porque te va a quedar esto fatal, ¿vale? No, esto no. Con dos dedos hacia detrás. Quiero que vayas dando toquecitos, ¿vale? Es sin mantener y arrastrar, ¿vale? Es como toquecito, un poco por todo, ¿vale? De hecho estáis viendo en pantalla, ¿no? Donde mi pincel toca. Vale, genial. Pues una vez que hemos hecho esto con negro puro, ahora lo mismo, pero con blanco puro.
Me pasa a saludar, luego lo veré cuando acabe. De momento estoy con el curso intensivo de Procreate. Muchísimas gracias. Esta es la lección 25 del curso intensivo de Procreate. Aunque sea directo, es la lección 25. Así que haz las otras 24 primero, pero muchísimas gracias por pasarte a saludar. Un abrazo a ti también. Bueno, sigo. Hemos hecho primero con color negro y ahora con color blanco, exactamente igual, pero bajándole un poquito la opacidad. Voy a probar un 25. Sí, vamos a empezar con un 25. Voy a dar como unos pequeños toquecitos de color blanco, ¿eh? Lo que estoy intentando conseguir es que sea como un poquito granulado, ¿vale? Aquí, en esta capa de aquí, en la misma de textura, ¿eh? A fuego, voy a fuego en la misma capa, ¿vale? Natalia, yo voy en la lección 2. Bueno, te has adelantado un poco, pero da igual. Da igual. Igual alguna cosa te suena chino, pero oye, si tú lo vas cogiendo, adelante, adelante. Bueno, vale, voy a dar como algunos toques más aquí, en esta zona de aquí. Vale. Vale, por ejemplo, así, ¿vale? Así está bastante bien hecho. Ahora voy a coger el tono clarito, el que era el 736B60. Pues este clarito lo voy a aclarar un poquito más. Y me voy a ir con el pincel preciso. Y voy a... como dar algún... no muchos, por favor. 4 o 5, muy poquitos. Aprovechando alguno que esté ya. Vamos como a aclarar un poquito. Nada, son como 4 puntitos. Como que hay vetas, granitos, algo, ¿vale? Vale, ya está, con esto suficiente, no hace falta darle mucho más porque si no quedará un poquito extraño. Simplemente nada, como 4 puntitos para que el ojo del espectador se fije en estos detalles, ¿vale? Sí, va quedando muy chulo. Y va quedando muy chulo, ¿eh? Va quedando chulo y has visto que es súper fácil. Pero fácil no. The next level of fácil, ¿vale? Bueno, venga, muy bien. Más o menos tenemos ya hecho esto, ¿vale? Ahora quiero, porque, a ver, el mármol tiene dos características fundamentales. La primera de ellas es esa textura tan característica, ¿vale? Con esas ondas, por lo menos algún tipo de mármol, ¿vale? Y la segunda característica importante que tiene el mármol es cómo refleja la luz, ¿vale? De momento no hemos hecho reflejos de luz para nada. Y el mármol refleja, pero bastante la luz, ¿vale? Así que quiero que creéis una capa por encima de esta capa que hemos creado aquí, ¿vale? Y veis que abajo, en la paleta de colores, ¿vale? Hay dos tonos. Un tono azul, bueno, azulado, y un tono como naranja. Quiero que cojáis el tono azulado. Con pincel extra suave. Tengo los gatos corriendo por el pasillo. Vale, con un pincel extra suave, buen tamaño. A ver, voy a pintar, ojo, se me va a salir, lo sé que me estoy saliendo por fuera. Soy consciente, Pero, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Es en la capa, ¿vale? En las capas quiero que le pinchéis aquí y le deis lo mismo a máscara de recorte, ¿vale? Igual. Para manchar solo. Vale, por ejemplo así. Y ahora quiero que con color blanco puro, pincel extra suave, en este tamaño de aquí. A ver, tengo el gato maullando, a saber qué querrá. Querrá cenar, seguro. Vale, vamos a darle como unos toques así. Y voy a difuminar.
¿vale? Veis que ya tiene como esa luz tan característica que tiene el mármol, ¿vale? Que brilla la luz indirecta. Eso es luz indirecta de momento, ¿eh? En mi iPad tengo que poner menos opacidad porque si pongo la que pones tú, sale mucho más oscuro. ¿Es normal o es que están predeterminados distintos? ¿Utilizas el dedo o utilizas el Apple Pencil? ¿Vale? Mientras me contestas sigo trabajando, bueno, sigo leyendo, ¿vale? Yo estoy enganchado a los tutoriales y los speed paintings. Jo, los speed paintings no triunfan nada, ¿no? En serio, no los ve ni Dios, pero bueno, yo qué sé, alguno haré más. Pero muchas gracias, Noelia. Tiene luz y volumen, muy hermoso, sí, y es muy rápido de hacer, muy rápido, ¿vale? Fijaros qué diferencia entre esto y esto, ¿vale? O sea, es completamente diferente. Bueno, muy bien, una vez que hemos terminado de hacer, como si dijéramos, los brillos azulados de la parte izquierda, ahora quiero que cojáis, ¿vale? Este naranjita de aquí. Bueno, perdón, no os he dicho antes, el azul es el 5D6770 y el naranja es el 8F7054, ¿vale? Apple Pencil, pero tengo la curva de presión al máximo. Pues igual es probable que sea por el Apple Pencil. Pero vamos, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo lo hago con estos niveles de opacidad, pero porque es orientativo, ¿eh? O sea, tú hazlos con el tuyo que no influye para nada que sea uno u otro, ¿vale? Venga, vamos a coger el naranja. Y ahora quiero que con buen tamaño... Vamos a darle como un poquito por aquí. Voy a difuminar. Voy a subir un poquito el... Aquí. O sea, la idea es que tenga por un lado... Como por un lado un poquito azulado y por otro lado un poquito anaranjado, que le va a dar como muchísimo volumen, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Quién se ha suscrito? Espera que va a desaparecer. Muchísimas gracias, Sergio Ortiz. Casi no llego. Muchísimas gracias. De hecho, lo voy a dejar aquí ya en primer plano. Vale, perfecto. Y sí, a la parte de la magia, que es la parte donde se ve más chulo. Y ahora, con vuestro permiso, antes de hacer como brillos más intensos, porque todavía faltan hacer brillos, necesito hacer la sombra. Así que, como siempre, voy a combinar la capa de textura con la capa de forma y le voy a decir a duplicar. Me voy a la capa de abajo, pincho aquí en los ajustes y tono, saturación, brillo, le bajo el brillo al mínimo, ¿vale? O sea, al negro, ¿vale? Natalia, los pinceles, claro, exacto, eso te lo iba a decir. Te iba a decir a Natalia que si vas por la lección 2 todavía no tendrás los pinceles. Los pinceles creo que están en la lección 5, 4, 6, no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo, pero los tienes por ahí, ¿vale? Y... Sí, exacto, y si no, lo que te dice Hazy, ¿vale? Si no los tienes en un vídeo que se llama Explico mis pinceles al 100%. Así se llama. Bueno, venga, sigo. Tengo ahora mismo la capa de forma, la que he clonado, ¿vale? Debajo, que es negro puro. Por lo tanto, ahora quiero que con esta capa de abajo, que es negro puro, pinches en la flechita, luego te vas a libre, mantienes en la parte central y vamos a inclinar. Era 45 grados. De hecho, espera, un segundo, voy a hacer visible el dibujo a línea, que para esto lo he hecho. Exacto, aquí. El dibujo a línea lo he puesto para que marquéis la sombra de manera coherente. Vale, perfecto. Quito el dibujo a línea. Y ahora la capa esta de forma, que la puedo renombrar como sombra. Vale, la capa de sombra. Le voy a dar un desenfoque gaussiano. 16% aproximadamente, ¿vale? Si estás con Procreate 5X, para hacer el desenfoque gaussiano te vas a la capa sombra y pinchas con dos dedos. Das así con los dos dedos en un toque y arriba ves que te aparece esa... Ah, no, eso es opacidad, perdón. Uy, madre mía, querido yo. Eso es para la opacidad que ya no aparece aquí. Aquí donde aparece opacidad en ajustes, a vosotros no os aparece. Y se hace con dos dedos sobre la capa. En este caso, el desenfoque gaussiano sigue apareciendo en este lateral. De momento, hasta que lo vuelvan a actualizar y me lo cambien todo otra vez. Que no cambies. Señor Procreate, si me está viendo usted, no cambie, no actualice más. Ya está. Ha conseguido la perfección absoluta. No actualice más. Ya está. Que se puedan hacer lienzos más grandes. Pero ya está. No toque más. No toque nada más, señor Procreate. Bueno, vale. Una vez que he terminado de hacer esto, le voy a bajar la opacidad. Ahora sí.
Se lo voy a poner un 50%. Sí, un 50%. Y ahora con la herramienta dedo voy a mover esta parte de aquí, veis que ha quedado rara. La voy a meter hacia adentro. Esto un poquito. Vale. Vale. Y ahora quiero que en una capa nueva, con un color negro puro, con el pincel extra suave, quiero que pintéis de negro. Solo esta esquinita, ¿eh? No toda la sombra, solo esta esquinita. Y ahora con la herramienta dedo, siempre difumino, con el pincel extra suave. Con la herramienta dedo voy a difuminar un poquito. Vale. Vale, para que tenga peso, ¿vale? Para que pese. Y de hecho, voy a coger un momento. Como ese gris azulado. Vale, de tal forma que fijaos qué diferencia ahora ya tiene peso, ¿vale? Apoya en el suelo y tiene más volumen, ¿vale? Me lo veré luego, gracias por estos directos tan guays. Muchas gracias a ti por estar este ratito, estamos a punto de terminar ya, ¿eh? Pero muchísimas gracias por estar este ratito. Jaime, ¿podrías poner el link de los pinceles en cada vídeo? Ah, pues lo podría dejar fijo arriba. Pues no es mala idea, no es mala idea. De hecho, mirad, si queréis con vuestro permiso, mientras os ponéis al día, como esto no lo veis, no veis la pantalla, voy a intentar conseguir el enlace a los pinceles, ¿vale? Buah, es que tengo aquí una de mierda. Bueno, tengo... Espera, es que tengo Buah, sí tengo aquí. Dibujos de los directos. Buah, a ver. Mis pinceles. Punto Brusets. Vale, aquí está. Compartir. Copiar enlace. Genial, genial, genial. Y si yo me voy aquí y lo pongo aquí, lo vais a poder ver. A ver. Y si yo le digo... Fijar mensaje. ¡Pum! Se ha fijado el mensaje. ¿Ha aparecido arriba o algo? Como el enlace a Dropbox con los pinceles. ¿Ha funcionado? Genial, 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 genial. ¿Me podéis decir el hexadecimal del color azul? Te lo digo yo ahora mismo. Es el 5D6770, ¿vale? Y ya tenéis arriba los pinceles. Muy buena idea, Alex. Sí, sí, muy buena idea. Así la gente que viene de cero o nueva, pues se los puede descargar, ¿vale? Bueno, venga, vamos a continuar. Tengo ya como la sombra, ya empieza como a tener un poquito de volumen la cosa. Pero, falta un último detalle. Y estamos a punto de terminar ya, ¿eh? Falta un último detalle. Voy a crear una capa nueva. Y en esta capa nueva de aquí arriba, con color blanco puro, pincel extra suave, vamos a poner como el brillo. Primero muy grande y ahora ya más pequeñito. Voy dando como toquecitos. Pero no sé si os dais cuenta que no estoy haciéndolo uniforme, ¿vale? Porque quiero que se note en el brillo las vetas del mármol. Porque no todo el mármol brilla igual. En el mármol hay como pequeñas vetas, ¿vale? De mineral. Yo, por ejemplo, en este caso lo he hecho que el oscuro brille un poquito menos que el claro. Y eso le da muchísimo realismo.
Es más, podrías incluso borrar, ojo, con mucho cuidado, pincel extra suave, poquito tamaño. Como borrar alguna línea, ojo, no te pases. De tal forma que dé la sensación de que hay como diferentes capas de material que tienen diferentes brillos. Perfecto, perfecto, genial. Le da como un punto de luz muy interesante. Y simplemente ahora ya, bueno, voy a combinar estas capas hacia debajo. Combino ya a fuego ya esta capa aquí. Y en una capa nueva, por si acaso, a poco la quiero liar, voy a coger este tono que tenéis aquí, el tono clarito, ¿vale? El tono café con leche, vamos a llamarlo. Este tono de aquí lo voy a aclarar un poquito. Por ejemplo, así. Y ahora quiero que con el pincel preciso, poquito tamaño, pues por ejemplo, voy a dar como alguna línea. Por ejemplo, aquí. ¿Veis que lo estoy pintando sin mucho cuidado, ¿vale? Como estoy en una capa nueva, no me da mucho miedo liarla, ¿vale? Estoy como, por ejemplo, separando las vetas, como que hubiera una pequeña grietecita, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo veis? O sea, como que no sea tan plano, tan limpio, que no es un espejo, ¿vale? Tiene que tener como un poco de grietas, de volumen, de peso. Ojo que luego le haré la sombra, a las grietas, pero... Por ejemplo, aquí... Pero ya veis que de cerca se ve la pincelada, se ve mal, se ve cutre. Pero ¿con qué color estoy haciendo ahora? Lo he cogido a ojo, he cogido el claro y lo he tirado un poquito hacia más claro. Pero el valor hexadecimal, pero ya te digo que esto es a ojo, ¿eh? Este es el B3A899, ¿vale? Es como un café con leche. Por ejemplo, así. Ya es como para darle todo el realismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí le voy a dar también un poquito. Vale, ahora cojo el tono oscuro. Se lo voy a meter, por ejemplo, aquí arriba. Que hay como una grieta más profunda. O aquí. Tampoco hagáis muchas, pero alguna, ¿vale? Vale, genial. O aquí le voy a meter. Voy a meter una profunda. Y luego cuando te echas hacia detrás se ve como volumen, ¿no? En algunos puntos marcamos más, pero sin mucho cuidado, ¿eh? O sea, te vas dando así. Lo bueno que tiene esto es que estoy en una capa nueva. Y si me equivocase, podría borrar. No estoy jugando a fuego con nada. ¿Lo veis? Así se ve de cerca como un poco cutre, pero es que te vas de lejos y se ve todos los cortes, todas las rajas, toda la textura. Estoy siguiendo
contorno que nos había dejado antes. Por ejemplo aquí, que también ha quedado muy plano, pues voy a meterle este como más oscuro. Y aquí una pequeña rajita. ¿Qué más da? Más o menos, ¿vale? El caso es que luego de lejos se vea todo el detalle. Casi parece como un planeta Tierra, pero le da mucha vida, le da... Es una textura... O sea, tiene peso. O sea, da la sensación de que es algo muy pesado. Que es una esfera de mármol, ¿vale? Ojo que hay muchos tipos de mármol. Este es un tipo de mármol. Vale, y básicamente yo creo que esto ya está. Mira, voy a aprovechar. Como estoy en una capa nueva, puedo con el dedo difuminar, ¿vale? Incluso borrar de alguna parte un poco y que se vea en otras. Como que aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y le da un punto súper realista. O sea, es una textura de mármol muy realista y muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer, ¿vale? O sea, parece mucho más complicada de lo que en realidad es. Con el dedo izquierdo, con este dedo. Vale, pues con esto, señores y señoras, hemos prácticamente... Aún falta un detalle final, pero prácticamente hemos terminado. Me vengo aquí a las capas, voy a crear una capa nueva. Un segundo. Voy a coger nuestro color café con leche. Voy a darle unos pequeños toques aquí. Difuminar bien, que no se note tanto, o sea, esto es como muy sutil. Esto es como una luz indirecta que le da como un poquito más de luz, ¿vale? A la escena. Me siento profesional. Eso es que te está quedando bien. Eso es que te está quedando bien. Si no, no lo dirías. Genial, genial. Oye, Natalia, súbelo al grupo de Facebook, ¿vale? Atrévete, atrévete y súbelo al grupo de Facebook. Si realmente te ha quedado bien, súbelo al grupo de Facebook. Varita mágica, pincel sublime. Sí, sí, está el anular, el pulgar, el meñique, y luego está sí, el varita, todo junto, varita mágica, pincel sublime, así todo junto. Ya mismo, vale. Bueno, esto lo hemos terminado ya, ¿eh? O sea, falta solamente integrarlo a la textura, o sea, a la retícula de nuestras texturas, pero ya habéis visto qué realista queda, qué fácil es. Y creo que esta textura os va a servir muchísimo, ¿eh? O sea, no, en serio, o sea, os puede servir para columnas, para suelos, para mesas, para jarrones, para objetos de mármol, de este tipo de mármol, incluso para planetas. O sea, creo que puede ser una textura muy interesante. Así que bueno, ahora por fin llega mi parte favorita de todas las lecciones del curso intensivo de Procreate de 0 a 100, y voy a hacer invisible el color de fondo y le voy a decir a compartir PNG. Y le digo, ¿dónde? Guardar imagen. Perfecto. Y ahora le digo visible el color de fondo para que cuando nos vayamos a la galería se vea todo bonito. Oh, qué bonito está quedando, qué bonito. Ha quedado precioso. Vale, y ahora ya me vengo aquí a nuestra cuadrícula de texturas del reto 5×5 y vamos a añadir la textura número 16. Por fin, la 16. Iniciamos nueva fila, la cuarta. Así que hago visible nuestra cuadrícula, me vengo aquí abajo, creo una capa nueva e importo la imagen. Añadir, insertar una foto y yo la tengo aquí. Bueno, tengo aquí restos de tutoriales y bueno, da igual. Y yo pincho aquí. Genial. Como siempre se importa súper grande, no pasa nada. Con la escala uniforme la voy a hacer del tamaño. Venga, me voy a ir aquí arriba como siempre.
Y básicamente este es el tamaño, ¿vale? La vuelvo a poner aquí en medio. Y ahora me voy aquí abajo y la vamos a poner aquí, más o menos aquí. Un segundo, dejadme que la centre un momento. Yo creo que estaba como aquí. Aunque se me salga un poco la sombra por la izquierda, da igual. Vale, y ya la tenemos integrada. Solamente falta un pequeño detalle. Y es que en este caso en concreto, en esta textura, habría que, perdón, bloquear el canal alfa. Coger amarillo. Darle un poquito de amarillo aquí arriba. Y coger naranja. Y ponerle un poquito de naranja allá. Porque están rebotando los colores, la luz de las otras dos texturas, ¿vale? De hecho me he pasado un poco con el naranja aquí. Con esto sería más que suficiente. En fin, hago invisible nuestra cuadrícula y aquí tenemos nuestra textura de mármol negro, mármol gris, muy realista y muy fácil de pintar. Sinceramente, si cambias los tonos que tengo aquí en la paleta de colores de nuestro mármol, que son básicamente los tres de arriba, en vez de ponerles grises, les pones rojos y marrones oscuros, tienes un mármol rojo. Y si lo pones blanco y como un gris verdoso azulado, puedes hacer mármol blanco, gris, verdoso, azulado. En fin, y este es el resultado final. Ha sido pues bastante rápido. Estos directos así son muy cortitos, me gustan, ¿vale? Porque son como clasecitas, muy cortitas, y espero que os haya quedado bien. Entonces, básicamente, he terminado. He terminado el directo hoy. Si tenéis alguna duda, ponedla ahora mientras me despido, ¿vale? Y por resolverla así en vivo. Y si no, pues lo dejamos aquí. O sea, básicamente. O sea, ha sido muy rápido, muy relajado, ¿vale? Y habéis tenido que llegar esta vez sí o sí. No me digáis que no. Habéis tenido que estar al mismo ritmo que yo, por lo menos, ¿vale? Sigo esperando con ansias la videocrítica del profesor Stulto. Me he comprado ya el atrezo, pero no voy a decir nada más. Me he comprado unas cosas, no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Vale, ¿Tiene vídeos de cómo hacer esas figuras? Sí, todos y cada uno de ellas. Están todas, ¿vale? O sea, son todo. Es dentro del curso intensivo de Procreate. A partir de la lección. ¿Puede ser la 10? No me acuerdo. Corregirme si no me equivoco. Puede que sea a partir de la lección 10 o de la 9, no estoy seguro. Pero bueno, no estaba en el grupo de Facebook, así que acabo de enviar la solicitud. Vale, pues Verónica te habrá te habrá admitido en 0, y si no, ahora te admito yo. Ha quedado genial, Jaime. ¿Para cuánto las esferas del dragón? La de 4 estrellas. Pues igual hacemos una de 4 estrellas de esferas del dragón, así como ámbar. Venga, me apunto. De las 9 que quedan, una es una esfera del dragón, ¿vale? Y ¿cuándo hará otro vídeo de estos? Normalmente los domingos hago directos, pero vídeos de texturas, hago 2 a la semana, los miércoles y los viernes, ¿vale? Y los domingos pintamos otras cosas. No texturas, sino otras cosas, lo que sea, ¿vale? Hoy, yo no os digo lo que va a tocar este domingo, pero bueno, en fin. Ah, sí, Jaime, ¿cómo solucionas el problema del difuminado aceitoso? Sí, tienes razón. Voy a crear un momento una capa nueva, un segundo para que lo veáis. A ver, tú lo que te refieres es que cuando pintas... Esto. ¿Te refieres a esto exactamente? A ese... Bueno, es que no sé si se ve... Es más, voy a incluso a... Como estos halos que se ven así. ¿Te refieres a eso? ¿Sí? Vale. Eso es porque tienes que tocar la opacidad, ¿vale? Si al 40% te está haciendo estas cosas raras, tienes que jugar con la opacidad y el tamaño, ¿vale? Es como una especie como de bug, ¿vale? Si te pasa, toca un poquito el tamaño, hazlo un poquito más grande o un poquito más pequeño y sube y baja un poquito la opacidad, o lo uno o lo otro, ¿vale? Y vuelve a difuminar y sobre todo rota la pantalla. ¿Veis que ahora está desapareciendo? ¿Vale? O sea, vuelve a rotar la pantalla.
¿Que me sigue apareciendo? Le marco más, o sea, le subo la opacidad. O sea, es como un pequeño bug que ocurre con una opacidad muy concreta y un tamaño muy concreto. Pero si tocas un poco de paciencia, se acaba yendo, ¿vale? Y ya está. O sea, y al final te queda como muy. No queda tan sucio. No te quedan esas líneas, esas marquitas. Y ya está. Vale, y ya está, y queda muy suave, ¿vale? Pero es tocar con eso, ¿vale? A mí me ha pasado alguna vez, de hecho unas cuantas veces, y ya lo tengo pillado. Cuando me ocurre, suelo o rotar el lienzo y seguir difuminando, o cambio un poquito el tamaño o un poquito la opacidad. Y con eso se soluciona, y ya está. También depende un poquito del tamaño de tu lienzo, pero bueno, no sé, de la memoria RAM que tenga tu iPad, si no está muy petado, si está muy lleno, tiene poca memoria RAM y procesa un poquito más, un poquito mal, pero bueno, más o menos así se soluciona y queda bastante limpio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda más o me despido ya por hoy y nos vemos el domingo en el directo? Vale. No he podido bajar la paleta de colores. ¿Cómo lo hago? Lo explico en un vídeo. En estos mismos de curso intensivo de Procreate, lo explico en uno de los vídeos. No me acuerdo cuál es. Si es el 5 o el 6. De los primeros, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿cuándo habrá otro fotograma aleatorio? Pues yo qué sé, si es que no tengo vida para hacer tantas cosas, pero sí, tengo que hacer fotogramas aleatorios, tengo que hacer un montón, y de películas, tengo que hacer muchas cosas, pero vale, dentro de poco intentaré, ¿vale? Hacerlo. ¿A qué hora son los directos? Los domingos a las 18 horas, ¿vale? En fin, bueno, que me despido ya más. Despídete nomás, Keanu. Ya lo sé, no seas cruel. Que para pobre hombre, qué mala vida ha tenido. En fin, bueno. No. Me despido ya. Ha sido un absoluto placer. La voy a poner aquí cerquita. ¡Ay, qué bonito queda! Es que queda tan chulo así todo. En fin, bueno, que me despido ya. Espero que os haya gustado la textura de hoy. Ha sido nivel -1, súper fácil. Espero que hayáis aprendido algún truquito nuevo, ¿vale? Sobre todo del efecto este de licuar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será directo este domingo. Ha sido un absoluto placer estar esta tarde con vosotros. Cuidaros mucho estos días, que está la cosa un poquito delicada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.